En este nuevo vídeo del canal QNAP Televisión España os vamos a mostrar cómo funciona la agregación de puertos, port tracking, link aggregation, es decir, lo que es la fusión de puertos Ethernet para tener un mayor rendimiento en nuestra red local. Para ello vamos a utilizar este nuevo switch de QNAP, concretamente el modelo QSWM2108R2C, un switch gestionado muy interesante ya que la mayoría de sus puertos son de 2,5 gigabits por segundo y un switch que nos va a permitir un rendimiento muy bueno usando esta tecnología. Así que nada, si queréis saber cómo funciona el port tracking en un servidor NAS de QNAP con este switch, no os perdáis el vídeo. Antes de comenzar el vídeo, deciros que no vamos a tener un doble ancho de banda para cada usuario individual, pero lo que sí que vamos a conseguir es que si dos usuarios suben archivos grandes al mismo tiempo al servidor NAS, de forma simultánea cada uno de los usuarios, en este caso, va a tener un ancho de banda de 2,5 gigabits por segundo, cosa que si no utilizáramos port tracking se reduciría a la mitad, es decir, se reduciría a 1 con algo gigabits por segundo, con lo cual vamos a aumentar mucho el rendimiento en entornos con múltiples usuarios simultáneos. Para realizar la prueba del port tracking usando el servidor NAS de QNAP, vamos a utilizar un switch que es ese justo que tenéis en la imagen, un switch gestionado, concretamente el modelo QSWM2108R2C. Un switch que consta de 8 puertos Ethernet de 2,5 gigabits, que eso está muy bien y se nota muchísimo en la velocidad que alcanzamos en nuestra red local, y luego también tiene dos puertos Ethernet 10 gigabits combinados con dos puertos de fibra SFP+, por si necesitamos una velocidad aún mayor en nuestra red local. Nosotros de momento esos puertos no los vamos a utilizar, pero si queréis saber más sobre redes 10 gigabits tenéis vídeos en el canal de QNAP Televisión que os pueden ayudar. Como podéis ver, este switch está muy bien construido, totalmente metálico, con un par de ventiladores en la parte trasera para refrigerarlo en su totalidad, y además es un switch que si tuviéramos dos como este podríamos completar una bahía de un armario rack sin ningún tipo de problema. En las conexiones del switch he conectado el puerto 1 a mi router, el puerto 2 y el puerto 3 a cables de red independientes que van a ir contra el servidor NAS y que van a alcanzar una velocidad de 2,5 gigabits por segundo, y luego el 3 y el 6 lo he conectado también al servidor NAS de QNAP, concretamente al TVS 1688X, y estos dos puertos que también son de 2,5 gigabits por segundo son los que me van a permitir hacer el port tracking para que veáis cómo obtener una mayor eficiencia en nuestra red local. Deciros que estos cuatro cables van conectados a cuatro puertos del servidor NAS que también son 2,5 gigabits por segundo. Y ya sin más dilación vamos a ver cómo configurar el port tracking tanto en el NAS como en el switch, y por supuesto mostraros en tiempo real cómo aumenta el rendimiento de nuestra red local usando este tipo de tecnología. Fijaos, la primera prueba que voy a hacer es conectar directamente a una unidad de red mediante la dirección IP 192.168.1.150, que si nos vamos a nuestro servidor NAS, a conmutador virtual y de red, interfaces, es una dirección IP conectada a un puerto 2,5 gigabits por segundo de nuestro switch. Tanto el puerto del NAS como el puerto del switch tienen la misma velocidad. Luego en mi MacBook Pro he utilizado una conexión de Ethernet a Thunderbolt 3 para alcanzar también los 2,5 gigabits por segundo y tener así la red con la misma velocidad. Aquí a la izquierda y a la derecha tengo dos ordenadores con Windows 10, y la primera prueba es pasar una película al servidor NAS para ver qué velocidad alcanzamos. Fijaos, copiamos la película a nuestro servidor NAS y alcanzamos una velocidad de más de 200 megabytes por segundo gracias a esta conexión de 2,5 gigabits Ethernet que tenemos entre nuestro switch y nuestro servidor NAS. Una película que, si observáis, tiene un tamaño de 3,18 gigas y que se ha copiado en un suspiro. Vamos a borrar ahora la película
Y vamos a hacer la misma prueba, pero de forma simultánea, es decir, como si dos usuarios con dos Windows 10 suben sus correspondientes películas a la misma vez. Así comprobaréis cómo se reduce a la mitad el ancho de banda si no usamos el port tracking. Vamos a ello, copiamos esta y copiamos esta. Y fijaos cómo la velocidad baja a la mitad. En ambos casos estamos hablando de 140 MB por segundo. Con lo cual tarda muchísimo más cuando tenemos usuarios simultáneos haciendo la misma tarea. Borramos las películas. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el port tracking para que veáis cómo repitiendo la prueba y subiendo nuevamente de forma simultánea las dos películas por dos usuarios, se va a mantener la velocidad de 2,5 GB por segundo en ambas máquinas, mejorando así muchísimo la eficiencia de nuestra red local gracias a este switch y al port tracking. Primero vamos a realizar el port tracking o agregación de puertos en nuestro NAS TVS 1688X y para ello nos hemos de ir a la utilidad conmutador virtual y de red, elegir la opción interfaces y luego hacer clic sobre este botón de aquí, port tracking. En esta pequeña pantalla pulsamos el botón ADD y vamos a elegir adaptador 3 y adaptador 4, es decir, vamos a fusionar entre comillas estos dos puertos de red. Pulsamos sobre Next y aquí en las opciones, como podéis ver, nos permite hacerlo de NAS a NAS, que no es nuestro caso, nos permite hacerlo usando un switch genérico y también nos va a permitir hacerlo usando un switch gestionado, que es justo nuestra opción, con lo cual hemos de pulsar sobre este radio botón de aquí. Ahora hacemos clic sobre Next y de estas opciones que vemos aquí hemos de elegir la que viene por defecto, es decir, 802.3 AD dinámica. Pulsamos sobre el botón aplicar y aquí en el desplegable vamos a elegir la opción capa 2+3, es decir, utilizando MAC y dirección IP y después pulsaremos sobre OK. Fijaos, una vez que se ha completado el port tracking, como podéis observar, ya tenemos aquí los adaptadores 3 y 4 fusionados y nos da un ancho de banda máximo de 5 GB por segundo. Hecho esto, cerramos nuestra ventana y ahora lo que vamos a hacer es asignar una dirección IP estática, es decir, una configuración de red para que nos sea más fácil identificar. Pulsamos sobre este botón con tres puntitos de aquí. Elegimos la opción configure, le indicamos usar una dirección IP estática y vamos a elegir la 152. En el tamaño de Jumbo Frame vamos a elegir 9000, luego aquí en la opción DNS vamos a elegir primero los de Google y luego los de Cloudflare. Una vez tenemos configurado el servidor DNS primario y secundario, pulsamos el botón aplicar. Ya tenemos configurada la parte del NAS y ahora vamos a configurar la parte del switch. Para acceder a la configuración del switch nos vamos a ir a QFinder Pro y como podéis ver aquí ya detecta nuestro switch QSWM2108R2C junto con la dirección IP necesaria para acceder a su gestión. Hacemos doble clic sobre el switch, entramos con el usuario admin y la contraseña que hayamos establecido. Y como podéis observar aquí, ya nos aparece la interfaz QSS Management, que es la interfaz de usuario que nos permite gestionar todos los parámetros del switch. En un próximo vídeo os hablaré con detalle de esta interfaz, pero ahora nos vamos a centrar en lo que nos corresponde, que es el port tracking. Para ello nos vamos a la opción Link Aggregation. Y como podéis observar aquí tenemos 4 grupos posibles que nos permiten hacer port tracking, en este caso denominado Link Aggregation. No os perdáis con la terminología porque es exactamente lo mismo. Pulsamos el botón con el lapicerito que tenemos justo aquí y vamos a realizar el port tracking, en este caso de los puertos 3 y 6, que son los mismos puertos que hemos utilizado en nuestro servidor TVS 1688X. Hecho esto, pulsamos la opción Save. Y si observáis aquí ya tenemos el grupo Link Aggregation 1 configurado de forma correcta con los puertos 3 y 6. Si nos vamos a la opción Port Management
Vemos que tenemos justo aquí el grupo comentado, que está correctamente configurado y que además nos está dando una velocidad de 5 gigabits por segundo. Ya tendríamos configurado tanto el switch como nuestro servidor NAS para repetir la prueba que hicimos de las películas anteriormente. Antes de comprobar la velocidad, vamos a realizar un cambio en el adaptador de red de las dos máquinas virtuales con Windows para poner el Jumbo Frame también a 9000. Para ello, botón derecho en el icono de red, abrir configuración de red e internet, seleccionamos Ethernet y pulsamos la opción cambiar opciones del adaptador. Hacemos clic con el botón derecho sobre el adaptador de Ethernet, elegimos propiedades, nos vamos a la opción configurar, pulsamos sobre la pestaña opciones avanzadas y elegimos la opción Jumbo Packet. Como podéis ver, yo ya he establecido aquí el valor correcto, es decir 9000. Con lo cual ya puedo pulsar aceptar y repetir la operación en la otra máquina. Una vez cambiado la configuración de los adaptadores, cerramos las ventanas y ya tenemos todo listo para realizar la prueba. Vamos a conectar una nueva unidad de red en cada uno de los equipos. En lugar de apuntar a la dirección 192.168.150, va a apuntar a la nueva dirección del Link Aggregation 192.161.1.152. Para ello nos vamos a la 192.168.1.152, tecleamos nuestro usuario del NAS que tenga permiso, pulsamos recordar mis credenciales y pulsamos el botón aceptar. Vamos a crear la unidad de red a la misma carpeta, en este caso va a ser Y, y pulsamos finalizar. Vamos a repetir la misma operación en el otro ordenador. Y como podéis observar, en ambos PCs tenemos la unidad I apuntando directamente al Link Aggregation de nuestro servidor NAS. Si ahora subimos la Peli 1, veis que alcanzamos la misma velocidad que cuando no teníamos Link Aggregation. Vamos a borrarla de nuevo. Pero ahora veréis que si subo de forma simultánea las dos películas, en ambos casos vamos a tener la velocidad de 2,5 gigabits por segundo gracias al port tracking de QNAP. Vamos a ello. Y como podéis observar, fijaos, en este caso llega casi a 300 megabytes por segundo en ambos usuarios. Prácticamente en 10 segundos puedo transferir dos archivos de gran tamaño por parte de dos usuarios de forma simultánea. Y todo ello gracias a la tecnología port tracking que nos encontramos tanto en los servidores NAS de QNAP como en este caso en los switches gestionables de la marca. Una auténtica gozada tener esa velocidad de transferencia mediante nuestra red local de casa u oficina. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Interesante, ¿verdad? Un proceso súper sencillo, un proceso que nos va a ayudar a mejorar mucho nuestra infraestructura de red en una pequeña o mediana empresa y vamos a conseguir un rendimiento muy bueno, sobre todo si tenemos múltiples usuarios subiendo archivos grandes a nuestro servidor NAS. Si os ha quedado alguna duda o queréis saber más sobre el switch, sobre el NAS utilizado o sobre cualquier otra cosa relativa a este vídeo, nos lo podéis dejar en los comentarios del vídeo que nosotros gustosamente atenderemos vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.